Bienvenido y sin duda alguna has usado ChatGPT y realmente es incómodo cuando se cae y te sale este anuncio que dice que los servidores están ocupados. Eso te va a salir porque no has comprado la versión Premium o la versión Plus. Pero definitivamente a veces no merita comprarlo porque solamente lo usamos en un momento en tareas específicas. Pero realmente ChatGPT o estas herramientas de inteligencia artificial se vuelven tan primordiales que a veces consideramos comprar el Plus. Así que he decidido mostrarte una técnica para instalarlo en cualquier celular y tenerlo siempre disponible. Aunque los servidores estén caídos, a ti siempre te va a salir disponible. Es posible que tengas una tasa de error de que no esté disponible una de cada 100 veces, pero siempre lo vas a tener disponible. Advertencia: OpenAI no ha sacado una aplicación oficial de ChatGPT. Esta es una de muchas versiones hechas por terceros. Seguiré haciendo estas versiones hasta que ChatGPT tenga su aplicación oficial y aquí en el canal te la compartiré. Mientras tanto, quédate hasta el final del video. Bueno, vamos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es buscarlo en la Play Store y va a salir con este nombre. El nombre es AI, Artificial Intelligence Assistant, asistente de inteligencia artificial. Está con este nombre. Igualmente en la descripción te voy a dejar el enlace, ¿ok? Para que lo puedas descargar más fácil. Está en la Play Store y es una aplicación oficial. Bueno, lo vas a instalar. No se demora nada instalando. Ya instaló, listo. Luego de que ya esté instalado, me le vas a dar a abrir. Y te va a salir pues estos anuncios acá. Acá te va a salir chat. Y te va a pedir que te logues. Te recomiendo que esto lo hagas con un correo que uses muy poco. ¿Capichi? Bueno, entonces te vas a loguear. $346 minutos más tarde. Luego de que te hayas logueado, te va a salir tal cual ChatGPT, como si estuvieras en la web. A diferencia de que si en la web está caído en tu computador o en tu celular, aquí lo vas a tener siempre disponible. Vamos a pedirle algo sencillo. Listo, le he pedido algo sencillo y mira, la velocidad con la que escribe es impresionante. Es tal cual ChatGPT en el computador o como si tuvieras el plan Plus. Sin embargo, aquí te voy a dar unas advertencias con respecto a esto. Esto es tal cual una aplicación, tiene su versión. Anteriormente tenía otro logotipo y otra versión diferente. Puedes recomendárselo a tus amigos. Y por acá ellos están ofreciendo acá unas versiones pagas. Estas versiones pagas pues no son oficiales de la página de OpenAI. Entonces te recomiendo que lo hagas bajo tu propio riesgo. Y si OpenAI no saca una aplicación, pues no es necesario que uses algo que no es oficial. Sin embargo, la aplicación es muy útil y les ayuda bastante al usarla y al testearla en tu celular. Te recomiendo que esta versión o cualquier otra versión que tenga, si la vas a usar, úsala con un correo que uses muy poco. Así proteges un poco más tus datos. Bueno, si te quedaste hasta el final del video, muchas gracias. No olvides suscribirte al canal. Estoy subiendo videos semanalmente. Voy a subir un video y estará acá abajo sobre los 10 usos más frecuentes de ChatGPT y cómo sacarle el jugo a ChatGPT como todo un profesional.